Momento de ir a otros temas, 2:05. Ayer empezábamos a revisar estas declaraciones que daba a conocer la fiscal general del Estado en torno a que reconoce que se tuvo un repunte en las denuncias por violencia doméstica en San Luis Potosí. Una gran carga de trabajo se tiene en la fiscalía especializada por este delito y que incluso reconocía la fiscal. Esto ha incrementado en el cierre de año, ya del año pasado, y que por el consumo de alcohol, pero también por estas fechas que, bueno, luego provocan tensiones familiares que terminan, sí, en agresiones en los hogares potosinos. Por ello yo le agradezco que nos acompañe en el análisis esta tarde la maestra Claudia Espinosa Almaguer, catedrática e investigadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, a quien le damos la bienvenida. Maestra, qué gusto saludarle, feliz año, bienvenida. Feliz año, Jonathan, a ti y al auditorio. Buen día. Bueno, a ver, esto pues pareciera a veces que está ahí, pero en ocasiones desaparece del panorama público, porque incluso la fiscal mencionaba una parte importante. A pesar de que pudiera haber denuncia de las personas que sufren la agresión o de vecinos que llegaran a escuchar agresiones físicas a las personas al interior de un hogar, la mayoría de las ocasiones esto no avanza en un seguimiento jurídico porque las víctimas no van a encarar al agresor porque el delito de violencia doméstica, bueno, pues entonces necesita un careo con el agresor. ¿Qué estamos viendo, maestra? ¿Por qué se da este fenómeno a finales de cada año? Bueno, mira, normalmente diciembre siempre es un mes conflictivo en varios ámbitos. Inclusive si te fijas, los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia es cuando más labor tienen, cuando más trabajo tienen. Por eso se menciona reiteradamente que, bueno, es un mes en donde casi no tienen vacaciones, precisamente, bueno, no solo por la violencia, sino por otras dinámicas y otras situaciones que se dan particularmente en diciembre. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que lo que sucede es que converge el dinero, pues sí, claro, ¿no? Pero aparte, la familia o las familias están conviviendo juntas, no hay trabajo o hay descanso prolongado y no hay tampoco, digamos, aprendizajes saludables para la dinámica familiar. Si sumamos a eso, como señala la fiscal, el consumo de alcohol y de otras sustancias que ahora se añaden a las bebidas embriagantes, pues tenemos un cóctel, digamos, importante para que se genere la violencia de forma, pues, muy sencilla, ¿no? Muy fácil. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la otra, bueno, pues es la dificultad que tienen las víctimas, que son principalmente mujeres y niños y personas de la tercera edad, de salir de la casa con las personas agresoras estando ahí, ¿no? En el mismo espacio. Entonces es complicado. Es complicada la movilidad en diciembre cuando todo el mundo está allí en el domicilio. Sí. Me queda claro que es un tema difícil. Decía, obviamente, la mayoría de las personas agredidas pues, son mujeres, ¿no? Y en ocasiones pues son hijas, madres, esposas, que tienen una relación cercana con su agresor. ¿Es eso, maestra, que hace tan difícil que una sanción jurídica pueda prosperar? Sí, porque mira, más que el careo, o sea, no hay, de hecho se prohíbe, digamos, la confrontación ¿Ok? y hace muchos años también se Querellas, prohibió ¿no? la Ujú, conciliación, digamos, o sea, ujú. llegar a un acuerdo en temas de violencia familiar, justamente porque lo que uno ve desde fuera, pues es a dos personas que tienen un vínculo, un matrimonio, un concubinato, una vida de pareja, pero al interior de esa relación hay una diferencia de poder muy importante. Entonces, sucede constantemente que tanto la familia
cómo las autoridades que acuden a los llamados 911, por ejemplo, cuando yo he dado capacitación y que abordamos este tema, es muy recurrente que nos compartan la frustración de que acuden a los llamados y las víctimas dicen, no, nada más llévenselo, ¿no? Nada más llévenselo. Y ya no pasa esto que tú dices de que acompañan a la policía a denunciar al Ministerio Público o llegan ellas por sí solas a darle continuidad, sino que nada más como que esperan que la detención de su pareja genere, digamos, un momento de paz que dura, puede ser incluso horas, pero para ellas es como suficiente porque no quieren afectar a la persona. Y eso es porque también hay una situación emocional, hay un afecto, son víctimas que tienen hijos con los agresores. ¿Me explico? Y hay dependencias emocionales, psicológicas, económicas importantes. Súmale, Jonathan, esta cultura de que las mujeres cuidamos de todos y de todo el tiempo. De los hijos, de nuestros suegros, de nuestros padres, de las personas con discapacidad. Entonces, imagínate estar ahí y te invito a ti y al auditorio a que nos pongamos en esa tesitura, que nos pongamos en los pies de la víctima, que tus hijos te digan, no, bueno, pues es que cómo vas a dejar a mi papá en la cárcel, ¿no? Es Navidad y estas cosas, o sea, que no es ni siquiera algo malintencionado, pero finalmente son presiones familiares y sociales muy arraigadas en donde la mujer dice, no quiero arruinarles a mis hijos la festividad. Entonces se sacrifican a sí mismas en aras de un supuesto bienestar familiar, porque objetivamente, digamos, los hijos y las hijas, el hecho de que no reciban golpes no significa que no padezcan la violencia que ejercen los agresores sobre sus madres, ¿no? Y esto, maestra, incluso cuando le preguntaban a la fiscal de si esto había tenido un repunte, mencionaba que esto solamente se había dado, si no mal recuerdo, a comparación de los meses que habían transcurrido, más que lo que se había logrado el año pasado. Pero algo que está ahí, maestra, es de que la violencia doméstica se queda en los hogares, es decir, que no sale de ahí, y al quedarse ahí en los hogares, es en ocasiones más difícil el poderlo terminar, porque no logra salir de los hogares. Efectivamente, mira, la incidencia delictiva que está, todavía le falta un mes, le falta justamente diciembre, Sí. la nacional. Entonces, hasta noviembre del año pasado, se recibieron 1,755 carpetas o denuncias por lesiones dolosas y 9,228 denuncias por violencia familiar. Somos el estado hasta noviembre número 8 de los 10 principales estados con mayor incidencia delictiva en el delito de violencia. Y las llamadas al 911, Jonathan, van más o menos por lo mismo. Hubo 8,150 llamadas al 911. Falta diciembre, insisto, y es muy probable que con diciembre rocemos los 10,000 casos. Ahora, esto no es por ser diciembre, ¿me explico? O sea, mes a mes, claro, diciembre repunta, sí, efectivamente, pero no hay un mes en donde se pueda decir en ningún estado de la República, este mes no hubo violencia, no hubo denuncias. De hecho, no hay un día en donde haya un saldo cero de denuncias por violencia familiar. Es un problema importante de salud pública, es un crimen, es el crimen segundo o tercero a nivel nacional que más denuncias tiene. Entonces, pues es un problema importante, ¿no? Y que se tiene que abordar porque además hay que recordar que nuestro estado está bajo alerta de violencia y se supondría que lo que se mide son los feminicidios, pero muchos casos de violencia, como tú dices, que se quedan en las casas, pueden llegar a ser potenciales feminicidios. Exacto. ¿Me explico? Entonces es importante aplicar estrategias no solamente penales, sino estrategias, digamos, de otra categoría, de otro tipo, para salvar la vida de las mujeres. Maestra, ¿cómo se puede trabajar esta parte? Porque pues hay veces que sí, la víctima tiene la conciencia de que está recibiendo esta violencia,
por su padre, por su esposo, por sus hermanos, por la gente cercana que le rodea, pero ¿cómo se puede, digo, si la víctima no acciona? O sea, hay en ocasiones que incluso se ha dado a conocer que vecinos pues hacen la denuncia, se liberan a menores de edad, a adultos mayores que han recibido violencia doméstica también. Ay, ¿cómo se puede hacer, maestra, se debe o no dar este llamado o se le deja a la familia? Me queda claro que es una decisión sumamente difícil, maestra. Mira, aquí un poco nos bajamos del contexto jurídico y lo quiero explicar como persona, como Sí. mujer, digamos, ¿no? Como ciudadana más bien. ¿Por qué no denuncian las mujeres? ¿O por qué cuando denuncian luego dejan, se desisten o ya no quieren continuar? El MP necesita la participación de las mujeres. Necesita que aporten las víctimas datos de prueba, que lleven documentos, o sea, que se integren las investigaciones para poder ir ante un juez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en esta dinámica de poder que yo te digo, que hay alguien que ejerce violencia, hay alguien que padece la violencia en ocasiones durante muchos años, lo que yo tengo es como, ¿recuerdas, no sé si esta alegoría de la caverna, ¿no? Ujú. En donde la persona que vive violencia, la mujer, la familia, lo que tiene es que piensa que su realidad es normal. Punto número uno, porque hay una adaptación, eso se ha investigado a nivel científico, hay una adaptación patológica a la violencia para sobrevivir. Punto número dos, la persona cree que eso es normal y que lo que sigue, es decir, salir de la violencia, ella sabe que es un problema, sabe que está mal, salir de la violencia se ve demasiado imposible, ya sea porque hay una dependencia económica, psicosocial, etcétera, porque se genera digamos, una codependencia con el agresor. Y esto puede llegar a trastornos severos, en donde ya se necesita una rehabilitación a nivel psicológico y psiquiátrico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una víctima que va y te dice y te exige que se hagan cosas con su denuncia y tal, así, tengo una víctima que sabe cuáles son sus derechos. Pero cuando la víctima deja de hacer ruido, cuando la víctima deja de irse, de escaparse a casa de su mamá, o deja de hablarle al policía municipal, o deja de pedir ayuda, es porque está entrando en riesgo de muerte. Ajá. Es decir, esto es muy importante porque pareciera que ahí es donde se pierde, Jonathan. Yo he estado en experiencias de atención a víctimas de esta categoría con este riesgo y son personas que están tan adaptadas a la violencia que aceptan que el agresor va a quitarles la vida y eso es muy peligroso. Entonces, cuando trabajamos con los cuerpos especializados de atención a violencia, sobre todo los primeros respondientes que son los policías, lo que les decimos es justamente esto. O sea, aunque tú vayas 5, 6, 7, 8, 9 veces o cada fin de semana, que es cuando normalmente los agresores se potencian por el consumo de drogas y alcohol, el agresor sabe con tu visita que tú vayas y toques y te metas y tal y saques a los niños y te hagas toda esta generación, toda esta atención, el agresor sabe que ella no está sola, pero ella sabe que tú no la vas a dejar sola. En algún momento se va a convencer de terminar la relación, en algún momento, pero no la dejes sola. En primera porque es un trabajo, no es un deber, pero en segunda, y no solamente la policía, la familia también, ¿no? No las dejen solas. En algún momento van a decidirse, pero tarda, Jonathan, tarda, porque hay una adaptación y esa casi no se ve. Casi no se ve y esto pues son las horas clave, son los momentos clave de que se puede impedir una agresión o se puede reaccionar ante esa agresión que se esté viviendo. Maestra, entramos en la parte final de esta revisión a este tema tan delicado. Eh, ¿Qué vendrá en este 2026? ¿Qué se necesita en materia de políticas públicas para poder pues hacer cada vez más visible esta parte de
que la violencia doméstica no se puede quedar solo entre las paredes del hogar. Mira, a propósito, la Fiscalía, por ejemplo, hace unos años se creó una guía para denunciar que es bastante accesible, porque luego los abogados tenemos un lenguaje bastante imposible de comprender para la gente, es un defecto de formación. Pero esta guía, que es una guía para presentar denuncia, que se hizo junto con Tojil y con Impunidad Cero, le da a la víctima preguntas para detectar si vive violencia o no, le da recomendaciones de primera mano para que se traslade a un lugar seguro, para que pueda presentar denuncia, se le dice que el abandono de hogar no es un delito, porque esa es otra creencia fuertísima todavía a este punto, en este momento 2025. Se genera también recomendaciones de cómo es el proceso de manera sencilla. Es muy accesible y es una herramienta muy útil para que las víctimas comprendan más o menos cómo es el camino, ¿no?, de la justicia. Y en cuanto a las políticas públicas, yo creo que habría que tener menos esfuerzo este 2026 por quitar la alerta de violencia de género y echarle más ganas a que las mujeres, o sea, construir, ¿no?, estrategias no penales, insisto, para que las mujeres puedan salir de eso y tengan un Estado que les provea herramientas para su independencia económica. Porque si tú no tienes dinero, si tú no tienes acceso a un trabajo digno, pues difícilmente vas a poder independizarte de tu agresor. Además de que se necesitan, Jonathan, espacios de recuperación de emergencia, como los albergues y refugios, que actualmente sigue habiendo solamente uno en San Luis Potosí, pero también espacios de recuperación a nivel secundario, en donde ya pueda la víctima tener una vida, digamos, semi-independiente, pero que todavía pueda tener un espacio seguro al cual llegar. Y en tercer lugar, es urgente tener un espacio de rehabilitación serio, originado por el Estado, para las mujeres que están teniendo problemas de consumo o problemas psiquiátricos, porque hay esta triada peligrosa que es vivir violencia, ser consumidora de sustancias y tener un problema psicológico o psiquiátrico. Y ese punto que se está dando en San Luis a propósito de toda la dinámica nacional, es algo que no se está previendo y no se está atendiendo y está pasando en el Estado. Entonces, creo que la gente, las instituciones que no son del Ministerio Público, además que el MP tiene muchas cosas que hacer también, obviamente, pero no solamente la institución de la Fiscalía, sino otras instituciones tienen que ponerse a trabajar. Bueno, pues maestra, le agradezco mucho la oportunidad de hacer la revisión de este tema, que es uno de los grandes pendientes que se tienen en este 2026, que se va a tener que trabajar muchísimo. Le agradezco mucho la oportunidad de este tema y, si nos lo permite, nos escuchamos la próxima. Que tenga buena tarde. Gracias. Es la maestra Claudia Espinosa Almaguer, catedrática e investigadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, con nosotros.